solamente un parate para después proseguir? ¿Cómo lo observan? Especialmente aquellos que están vinculados a la economía, que saben mucho de economía y especialmente que están enfrascados en el ámbito político. Fabio Kedglas es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Fabio Kedglas? ¿Cómo está usted? Buen día. Un gusto poder hablar con usted. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cuál es su visión sobre esta actualidad y lo que está pasando en la Argentina en materia económica? Bueno, hay dos planos que creo que usted lo señala con corrección implícitamente en su presentación, que uno es lo que llamaríamos el plano político, digamos, ¿no? Y después vamos a hablar del tema económico estrictamente. La verdad es que entre las últimas, el último mes de Guzmán y la asunción de Massa, la Argentina vivió una turbulencia que del orden de los 2 meses, que estuvo muy asociada a planteos públicos de la vicepresidenta en relación a la conducción económica, o sea, hecho en eventos, digamos, con asistencia masiva, etcétera, con planteos sobre importaciones, etcétera, o sea, metiéndose estrictamente en el manejo de la economía y haciendo impugnaciones al manejo de la economía. Eso le agrega un ruido adicional a los problemas que Argentina tiene, por supuesto, por el poder político que la vicepresidenta dispone y porque uno suponía que esos bloqueos iban a producir lo que efectivamente producían, una parálisis en la toma de decisiones del gobierno. Entonces, el último mes de Guzmán es muy traumático, se produce una transición desprolija, digamos, a Batakis, con esa renuncia en pleno acto de Guzmán, etcétera, y por supuesto, frente a esa situación de ingobernabilidad, una preferencia de todos los actores económicos a buscar activos de refugio, salir al dólar blue, etcétera, empujar el tipo de cambio paralelo con todo lo que esto significa en la Argentina, que la gente lo está mirando permanentemente como referencia a la estabilidad o no estabilidad. Y en definitiva, la alianza gobernante toma una decisión en un momento determinado, una decisión aparentemente consensuada, de recuperar el gobierno de la economía, poniendo una persona que arriesga algún tipo de capital político en el Ministerio de Economía, una persona con relaciones corporativas propias, con peso político propio, con una capacidad de comunicación distinta a la de Batakis, etcétera, con un anclaje en el interior de la fuerza oficialista, digamos, en el peronismo. Y eso en cualquier caso, frente a una crisis que da una sensación de bloqueos recíprocos y de gobierno, nos pone en otro escenario, ¿no? Un escenario de una persona que, después vamos a discutir qué es lo que hizo Massa, pero en un escenario de una persona que toma decisiones. Hasta ahora, eso es la superficie. El fondo del problema argentino es la superficie y los procesos institucionales, y siempre es mejor que haya uno que decida, y siempre es mejor que la administración no esté bloqueada, etcétera. El fondo de los problemas institucionales argentinos tienen larga data, pero digamos, el capítulo más reciente es la gestión de la pandemia, las relaciones financieras internacionales y la procrastinación, digamos, esto de patear para adelante que ha tenido sistemáticamente el gobierno de Alberto Fernández frente a decisiones que de haberlas tomado en tiempo oportuno hubieran tenido un costo mucho menor. El ejemplo más concreto, voy a poner 2, sí. El ejemplo más concreto es la segmentación tarifaria, porque uno dice, si van a hacer esta segmentación tarifaria ahora porque corresponde que las personas que tienen ingresos suficientes paguen la tarifa, etcétera, etcétera, uno se pregunta, si lo hubieran hecho hace 6 meses, hoy estarían mucho mejor fiscalmente. O lo mismo pasó en su momento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dilataron, y Argentina llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con la soga al cuello. Pero esta característica de patear para adelante las decisiones, pensando que el tiempo, como si fuera una pequeña herida, lo va a cicatrizar los problemas económicos de Argentina, no es más que el síntoma de una alianza gobernante que tiene visiones muy distintas de la economía. Mientras uno tiene personas como Fernanda Vallejos o Itaí Hackman, que están planteando mayor intervencionismo económico, mayor presión fiscal, etcétera, tiene a Sergio Massa, que está tratando de mejorar la interlocución del gobierno con los sectores empresariales a fuerza de transacciones y beneficios para sectores, para el petróleo, para el agro, etcétera, etcétera. Esta dificultad que tiene el gobierno en cualquier escenario hubiera sido muy traumática, pero en un escenario de fragilidad económica como tiene Argentina es absolutamente crítica.
Porque Argentina, una de las cosas que están esperando todos, la familia, cuando uno dice los actores económicos, piensa en los grandes empresarios, es que la economía tenga un sentido, que tenga un criterio, que tenga una visión, que uno pueda entender qué está haciendo el gobierno. Porque la sensación de que el gobierno da un día un paso para un lado y otro día un paso para otro, aparte de marearnos, produce efectos económicos absolutamente negativos. Entonces, ahí hay un conjunto de el gobierno, insisto, y esto se vincula con otras áreas de gobierno, ¿no? Argentina necesitando negociar con los organismos internacionales la reprogramación de sus deudas, y el presidente o el embajador en China dándose el lujo de impugnar la política de los Estados Unidos respecto de Taiwán, que es un tema que a nosotros nos queda recontra lejos, pero que para Estados Unidos es un tema importante. Entonces, a mí me parece que hay una especie de erosión del capital político del gobierno, originado en la pérdida de sentido de autoridad del presidente originalmente, estos bloqueos administrativos, y un tema que le quiero decir del que se habla poco, pero que para mí es el más importante de todo, una sensación en el oficialismo de que no son plenamente conscientes de la profundidad de la crisis que atraviesa Argentina. No digo que piensen que las cosas van bien, ¿no? Pero digo, me da la sensación, como alguna vez me dio con otros gobiernos, que decir, de que déjame a mí que esta la gambeteamos, o sea, que están canchereando una situación que tiene, que es verdaderamente frágil, digamos, ¿no? Pocas reservas y por lo tanto posibilidad de que muchas cadenas de valor se queden interrumpidas dentro de 1 o 2 meses y no se puede importar, inflación acelerada y por lo tanto erosión del salario real y caída del consumo a mediano plazo importante, problema de incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era un acuerdo muy laxo y que porque tardamos y porque al otro día del acuerdo no tomamos la decisión que teníamos que tomar, lo estamos por incumplir, y por supuesto un salto al vacío en materia de financiamiento futuro. O sea, y me da la sensación de que esas cosas, inclusive con la asunción de Massa, yo que esperaba, y le doy un crédito de todas maneras porque Massa, no sé, se enteró 10 días hábiles antes de que iba a ser ministro o empezó a surgir, etcétera. Pero yo esperaba un paquete de anuncios muy consistente, una conformación del equipo muy coherente, una intervención rápida, porque el día a día de la economía argentina es muy delicado. Entonces ahora, bueno, una cosa se resolvió, se sabe quién gobierna la economía, lo gobierna el señor Massa, pero todavía no sabemos a dónde vamos. Y me parece que ahí hay un punto en el que el gobierno tiene poco tiempo, y no me da la sensación de urgencia que tengo yo, pareciera no tenerla el gobierno, digamos, ¿no? Claro. Sí, a ver, en eso también me quedo pensando en otra cosa, ¿no? Previo a la asunción de Massa, y todos los últimos meses se venían hablando de exclusivamente que la economía tiene que ser manejada por economistas. Vino Massa, abogado político y que no tiene mucha trazabilidad en su historial, vinculado estrictamente a lo macroeconómico como para ser ministro de Economía, pero logró esa suerte de estabilidad que estamos hablando y de algunas cosas entrar a enroscar, quizás no todo o no lo principal, pero voy al hecho de decir, ¿importa el conocimiento o importa el anclaje político y cómo lo presenta el anclaje político de lo que uno va haciendo? Yo soy de los que creen, yo estoy en contra de que las áreas del Estado se tomen corporativamente, como si de educación puedan hablar solo los educadores, o de salud solo los médicos, o de cultura solo los artistas, etcétera, porque entre otras cosas, primero que no creo en eso, digamos, porque me parece que hay que ser más generoso en la conversación pública, pero particularmente en el tema de la economía, yo no tengo ninguna restricción en ese sentido, porque los problemas económicos de la Argentina no son de carencia de conocimiento macroeconómico. La Argentina tiene un plantel de macroeconomistas de primer nivel mundial, sino que son problemas políticos, digamos, ¿no? O sea, es decir, la intensidad de la segmentación de las tarifas que te va a impactar en el programa macroeconómico es una decisión política, si vos preservás a los de 400 kilowatts o a los de 500 kilowatts. O sea, si vas con el tema del campo, ¿no? Es decir, bueno, al campo lo dejo liquidar al dólar, a uno de los dólares financieros, a diferencia de los otros sectores. Sabés que vas a tener problemas con los otros sectores porque te van a venir a pedir lo mismo, es un problema político, digamos, porque, y si le das a todos ese tipo de cambio, probablemente puedas tener una disparada inflacionaria. Entonces,
hay muchos problemas que tienen impacto económico, pero que son de naturaleza política, como por ejemplo, el gobierno va a tener que en los últimos meses bajar el déficit para poder cumplir el acuerdo con el fondo, y el fondo le dice, poneme el déficit en 2,5 puntos del Producto Bruto. El fondo no te dice si es bajando gasto o aumentando impuestos. Eso es una decisión tuya. El fondo te dice, pero no puede haber un boquete más grande que 2,5 porque si no, no tengo cómo financiártelo. Entonces lo que quiero decir es, ahora, hay cuestiones centralmente políticas con impacto económico, pero me parece que también después un buen político en ese rol busca consistencia técnica, ¿no? Claro. No es chamuyo flaco. O sea, justamente porque es un buen político y tiene que comunicar cosas y decir cosas, tiene que mostrar una visión, y me parece que ahí, vamos a ver, porque yo creo que esta semana va a haber anuncios, a mí me parece que el gobierno lo que se propuso no es arreglar la economía, sino es llegar a las elecciones en unas condiciones de dignidad en términos de competencia electoral. Entonces probablemente tengamos de acá al año que viene un escenario de inflación alta, estable, digamos, la inflación, porque hay muy pocas posibilidades que la inflación baje si no se lleva adelante un programa de shock muy potente, y el gobierno no quiere arriesgar en ese sentido. Y ahí lo que se juega en el fondo es la paciencia, es un tema político también. O sea, la paciencia social, es decir, bueno, tuvimos un mes de 7,4 el INDEC. Ahora, si el año que viene tenemos varios meses de 6, y pico, 7, y pico, 5, y pico, esa competitividad electoral que supuestamente el gobierno quiere reconstruir porque supongo que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner le interesa incidir en las listas, y aparte ahí empiezan a pasar múltiples factores que no los maneja nadie, digamos. Te adelanta la elección una provincia y al gobierno le va muy mal en una provincia en la que se supone que le tiene que ir bien, y te desbarranca todo el programa. No, se agudiza la crisis entre Rusia y Ucrania y aumenta $10 más el precio del petróleo, y vos tenés necesidad de energía para la eléctrica en el verano y te desbarranca el programa. La sequía en la zona triguera se profundiza y en diciembre tenés menos dólares de lo que pensabas. O sea, el problema es que Argentina es un cuerpo con muy pocas defensas y cualquier virus lo mata, digamos, ¿no? Entonces, por eso uno ve en otras economías que les pasa una cosa terrible y la economía está sólida, bueno, porque tenían las defensas, entre comillas, estoy diciendo, haciendo una analogía con la salud, muy bien puesta. Entonces, Argentina tiene una situación de mucha fragilidad, hay muchos factores de los cuales generalmente no se habla, pero que puede ser que te entren 1.500 o 2.000 millones de dólares menos por el trigo, por la sequía, o te sube el precio, bueno, etcétera. Y después, bueno, una tasa de inflación alta, sostenida, es conflictividad social. O sea, es sindicatos marchando. Hasta ahora, tanto Alberto Fernández, Cristina Kirchner como Sergio Massa tienen una deuda de honor con la CGT. La CGT ha aguantado durante estos años la caída del salario real sin hacerle ningún paro al gobierno federal. Ninguno, van invicto, digamos. Le hicieron a Duhalde, le hicieron a Cristina, le hicieron a Néstor, le hicieron por supuesto los 13 Alfonsín, le hicieron a Duhalde, le hicieron a De la Rúa. Este es el primer gobierno de la democracia en el que el CGT no ha convocado ningún paro. Entonces, pero hay un punto, hay un día en que vos, mañana Toyota no puede importar la caja de cambio y tiene que bajar 2 turnos porque no puede importar la caja de cambio porque no hay dólares y por lo tanto no puede seguir armando su camioneta, y tenés un conflicto donde les mata y vos no sabés cómo termina eso en la calle. Entonces, la situación está realmente frágil por muchos lugares, movimientos sociales, trabajadores sindicalizados, cadenas de valor, etcétera, muy frágil, y el gobierno está más enroscado en ver cómo llegan las elecciones. Yo creo que comete un error. El gobierno tendría que ir al revés, para mí, esta es mi opinión. El gobierno tendría que pensar en el plan económico que Argentina necesita, y estoy seguro que si mostrara una visión consistente llegaría mejor a las elecciones. Pero como están pensando en las elecciones, no hacen el programa económico consistente. Pero está bien, yo te entiendo y comparto el pensamiento que tenés, pero también convengamos una cosa: el político argentino vive de elección en elección, vive pensando en la próxima elección, no está pensando en un mediano o en un largo plazo. La política argentina se ve así. Es así, pero sí, es así, pero yo pensé, capaz ingenuamente de mi parte, es que ellos cuando empezaron a ver los números de que los indicadores de popularidad están en el orden, o sea, Massa está ahora, que mejoró un poquito, está en el 15,
de Positiva y Alberto estaba en el 15, el 20, vos ahí estás jugado por jugado, digamos, es decir, porque no es que estás arriesgando una popularidad del 70%. Ajá. Entonces, y me parece que no capturan una parte del humor social de que hay un sector de argentinos que votaron a Alberto, que antes habían votado a Macri, que no quieren más evitar los problemas, que quieren que el gobierno enfrente los problemas. Está bien, Fabio, pero a ver, insisto en el camino de coincidencia que tengo con lo que vos expresás, pero por el otro lado no puedo no decirte claramente, sí, pero esta semana salió una Lilita Carrió para romper todo y mostrar que la oposición también tiene una grieta enorme y no se avisora como una posibilidad de poder real. Digo, también del otro lado entramos y miramos esa clase de cosas. No coincido porque Lilita, no coincido, no que sea mentira lo que dijiste, sino que sí. Lilita hizo un planteo muy fuerte al interior de la alianza. No hablo de políticas públicas, etcétera, sino que a vos no porque tu novia, a él no porque no sé qué cosa, el otro no porque no sé qué cosa, en un rol que ella se auto ubica en ese rol y que no sé si la sociedad convalida o no convalida, y que a mí me parece que yo creo que los mejores dirigentes políticos son los que hablan de ideas, ¿no? Pero yo acá tuve que hacer mención a personas para relatar en qué circunstancias la Argentina llegaba a esta decisión económica, pero no hice observaciones personales sobre Massa ni sobre Cristina o Alberto, claro, sino sobre sus políticas, digamos. Sí. Entonces, a mí me parece que hay una parte de política espectáculo que se consume mucho, que la sociedad lo consume mucho, que yo soy bastante refractario a eso y digo, no contribuye a mejorar la conversación pública, que es una de las cosas que necesitamos. Ahora, lo de Lilita no se metió en esta vez, porque otras veces es una analista aguda en ese sentido, esta vez no se metió a analizar la realidad argentina, sino que trató de hacer, me parece a mí, un reposicionamiento de sus socios. Por supuesto que los dos, las dos grandes fuerzas políticas de Argentina son heterogéneas y por lo tanto esa heterogeneidad se manifiesta en tensiones. Eso es indiscutible tanto en Frente de Todos como en Cambiemos, eso es así. Pero a mí me parece en este caso particular, y yo soy protagonista, así que no hablo en tercera persona sino en primera, nosotros estamos trabajando, hay una coordinación de las 4 fundaciones de la Alianza, Fundación Pensar, Fundación Encuentro, Ana Arendt y Fundación Alem por el radicalismo, y yo soy coordinador de eso junto con Agustín Campero, desde hace muchos meses, en la conformación de un programa de gobierno que probablemente después del Mundial se haga público en términos de una publicación, etcétera. Y alrededor de eso están trabajando 150 personas, y yo te diría que son 12 o 13 temas que estamos abordando, que en la mayoría de ellos, te diría que en 10, hay altísimo acuerdo, y que en 2 o 3 hay niveles de debate bien tolerables para lo que es una alianza política heterogénea, compleja, que pretende ser competitiva, porque también el otro tema es que vos podés tener una alianza mucho más homogénea y disminuir tu nivel de competitividad, etcétera. A mí me parece que junto con el cambio, o Cambiemos, o como se llame, ha ido trabajando, ha ido estilizando la idea de una visión argentina que se podría sintetizar en un país más integrado al mundo, un Estado más enfocado en sus actividades económicas, un rol más preponderante a lo empresarial sobre la visión estadocéntrica que manifiesta el Frente de Todos, una defensa, digamos, de la Constitución y el pluralismo, y ese basamento se refleja en un conjunto de políticas que van a ser una publicación, y ese es un gran aporte a la nación, porque nosotros vamos a poder escribir eso, que estará mejor o peor. Y la pregunta que uno diría, ¿y el Frente de Todos hoy está en condiciones de escribir algo que suscriban todos? Y entonces ese es el debate que tiene la Argentina el año que viene. Veremos si el electorado lo mira de esa manera, porque es el gran juez absolutamente de todo. Fabio, esta semana estás acá en Corrientes, ¿no? Vas a estar en la Facultad de Derecho. Sí, voy a estar en la Facultad de Derecho en Corrientes el martes a la tarde dando una conferencia sobre desarrollo territorial. Sí. Un gusto, seguramente nos encontraremos allí, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto conversar con vos. Total y absolutamente, más allá de las coincidencias o no, que eso me parece que es relativo, mientras que uno puede llegar a debatir y discutir absolutamente todo. Gracias, Fabio, un abrazo.
Chau, chau. Fabio Kedglas en contacto con nosotros, diputado nacional.